Bienvenido a Café Espacial. Conduce el Dr. Fermín Romero Vázquez. Análisis con líderes expertos e influencers del futuro de la Agencia Espacial Global. Exploración espacial y potencial, extensión de la raza humana en el universo. Ámbitos más prometedores del sector espacial y sus protagonistas en gobierno, industria y servicio, academia y ONGs. Beneficios de la ciencia y tecnología espacial para toda la sociedad. Desde tierra firme, es momento de un café. Café Espacial. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a su programa Café Espacial. Y en este día nos congratulamos mucho por la presencia de un gran experto en temas de innovación y del conocimiento. Es el doctor Javier López Casarín, quien personalmente se define como un orgulloso mexicano y ciudadano del mundo. Es emprendedor y fiel creyente de la innovación como agente de cambio y motor de las economías. Es empresario, estratega, comprometido con su país. Tiene una gran experiencia en los sectores social, financiero, tecnológico y de telecomunicaciones. Es casado, padre de familia de 4 bellos hijos, incansable entusiasta por viajar, descubrir, conocer, aprender y a disfrutar de la vida. Es abogado, cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Ambiental, Aspectos Jurídicos y Empresariales de la Universidad de Barcelona, así como una especialización en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales del Instituto Nacional de Administración Pública y Posgrado de Alta Dirección por el IE Business School en Madrid. Es presidente honorario del Consejo Técnico de Conocimiento y la Innovación en México, el COTESI de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como presidente de la Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte, la CALAN. Es importante conferencista en materia de innovación en países de la Unión Europea, Estados Unidos, Centroamérica y, por supuesto, México, siendo las universidades su principal punto de contacto con los jóvenes, destacando su participación en ciudades mexicanas. Ha sido reconocido con el doctorado honoris causa por la Academia de Derecho Internacional, en la cual es académico de número y presidente de la Comisión Internacional de Innovación, y fue galardonado con la Presea Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, además de ser miembro de las organizaciones Abundance 360 y Strategic Coach, autor de libros como Diálogos por la Innovación, que está en proceso de impresión, y La Innovación, una actitud, que también está ya publicado, así como columnista en diferentes medios como El Economista, ADN 40, El Heraldo de México, Forbes México, y también ha sido distinguido como uno de los 300 Young Leaders of the World del Center of Livable Cities del Ministerio de Desarrollo del Gobierno de Singapur, que es un grupo selecto de líderes de diversos sectores que conforman nuestra agenda global. Y finalmente, pues él ha sido distinguido como asesor honorífico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, así como de la Comisión Jurídica de la Confederación de Juventud. Mi estimado doctor López Casarín, muy bienvenido seas a tu programa, esta tu casa, y esperemos que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos dialogar entre amigos. Bienvenido. Muchas gracias por este espacio, gracias por compartir este momento con tus seguidores, que a fin de cuentas es lo que estamos buscando siempre, compartir el conocimiento, ir sumando voces, ir sumando formas de pensar y sobre todo de actuar. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto que será la primera de muchas. Claro que sí. Pues mira, esta charla la hemos titulado la Agenda Espacial, la Agenda Internacional de México, evidentemente en el ámbito espacial. Y aquí yo quisiera dar como introducción, la gente que me conoce sabe que trabajé mucho tiempo en gobierno, 30 años para ser exactos, la mayoría de los cuales que fueron en el sector espacial. Yo me hice en la Cancillería y puedo comentar a manera de introducción que la Cancillería ha sido un agente importante de cambio para los temas espaciales, sobre todo en los foros internacionales como la COPUOS, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son foros que tradicionalmente la Cancillería se coordina interinstitucionalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Agencia Espacial Mexicana, con Telecom y con todas las entidades, así como las universidades principales que tienen expertos en la materia,
y se articula la posición de México a través de los lineamientos para dar un seguimiento a estos temas del espacio de forma adecuada en los foros internacionales. En la década de los 90, pues bueno, nos tocó en ese tiempo impulsar la creación del Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe, que está afiliado a las Naciones Unidas y que tiene 2 campus, uno en San José dos Campos, Brasil, y el otro aquí en México, en Santa María Tonantzintla, Puebla, en las instalaciones de un centro de excelencia CONACYT, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Pues digo, posteriormente, ya entre el 2000 y 2010, la Cancillería jugó un papel importante, la DG-ONU, en la promoción de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, hospedando inclusive 2 foros importantes, uno de ellos la Sexta Conferencia Espacial de las Américas y el otro, el segundo foro de consulta para la creación de la Agencia Espacial, en el que se abordaron la agenda internacional y las cuestiones legales. Estas cuestiones evidentemente también fueron plasmadas en el plan de acción y en el acta final, que se le conoce como la Declaración de Pachuca, y que nos da pie a algo que ustedes como actual administración pues han ido consolidando de manera excepcional, y respetos de verdad no solamente al gobierno de México, sino al papel que a ti en lo personal te ha tocado jugar, mi estimado Javier. Pues digo, creo que más adelante lo hablaremos, no es tema de este momento, pero sí del tema de la ALCE. En un momento más yo también daré un breve contexto. Por el momento quisiera pedirte que nos hables precisamente de la coordinación interinstitucional que existe en México para que haya una agenda espacial internacional de México. Claro, muchísimas gracias. Bueno, acabas de puntualizar de manera muy concreta esta trayectoria que se ha venido construyendo para que México forme parte de esta agenda internacional en búsqueda del conocimiento a través de la observación del espacio profundo y a través de la observación de la Tierra. Digamos que si nos fijamos en un punto para poderlo compartir, digamos que la intención de ir al espacio tiene 2 fines: ver hacia abajo nuestro planeta, poderlo entender de una mejor manera, una óptica. Muchas veces hablamos de decir, a veces salirte de la caja o a veces ver de lejos los escenarios te da otra perspectiva. Entonces quizá esa es una manera de poderlo plantear, donde podamos entender fenómenos meteorológicos, migración, seguridad, desastres naturales, en fin, todo aquello que hoy a través de la tecnología hemos venido puliendo y mejorando, que también se puede traducir en mejores prácticas, por ejemplo, para la agricultura, por dar un ejemplo. Y la otra que es pues la observación del espacio profundo, donde hoy estamos viendo materializado diferentes misiones. Una de ellas que ha hecho mucho eco que han llegado ya 3 misiones, que es Marte, y que fue anunciado hace tiempo para decir Marte 2030, que llegará el primer ser humano. Hoy, el día de hoy, ya tenemos tecnología creada transitando en la superficie de Marte. Por primera vez tenemos, y si uno lo reflexiona son cosas muy interesantes, un helicóptero pues volando también en Marte y tomando información e imágenes mandando. Y también pues la misión que tenemos de Artemisa de volver a la Luna con una mujer, que está programada para el 2024. Entonces estamos viendo cómo esta observación del espacio profundo, pues bueno, ya la vamos traduciendo en acciones concretas que son misiones espaciales. Por supuesto, más las constantes que están girando con la Estación Espacial Internacional, con el continuo lanzamiento de satélites, con la construcción permanente que tenemos de constelaciones, cómo mejoramos nuestra conectividad en la Tierra, cómo mejoramos la transferencia de información, de imágenes, en fin, es una constante generación de información y que va impulsando economías y que va impulsando un sector importante, porque no solamente estamos viendo esto, sino que eso ya viene siendo, digamos, el resultado de una serie de esfuerzos donde vas viendo planeación de agenda de gobiernos, que eso te llevaría a una cooperación internacional, donde los gobiernos a su vez trabajan de manera intersecretarial, interinstitucional, y donde también empiezan a trabajar en una amalgama el sector gobierno, el sector privado, y en otros casos, pues también está el militar y el sector de organización de la sociedad civil organizada. Entonces, de repente empezamos a ver que el sector espacial es un espacio donde convergen
todos los sectores o todas las manifestaciones, porque a también hay que irle sumando la parte académica, la parte de la formación, la parte de la estructura, la parte de los empleos que vamos a ir generando en la medida en la que vamos avanzando. Entonces, México estamos en esa ruta. Recordemos que nuestra agencia es una agencia de reciente creación, es joven, tiene 10 años, de hecho el año pasado se cumplieron estos 10 años, el aniversario. En ese momento, grandes participantes de agencias internacionales, por supuesto de figuras de gran renombre y peso, estuvieron presentes felicitando al doctor Salvador Landeros y al equipo que ha venido conformando la agencia en los últimos 10 años, luchando, porque siempre ha sido una lucha importante. Y digo lucha porque el tema espacial, pues de repente cuando uno lo puede plantear en una conversación de mesa entre amigos, pues suena un poquito a ciencia ficción, suena un poquito como que no es el tema en el que estamos inmersos todos los días y que deberíamos es una conversación que tendríamos que empezar a fomentar aún más para entender dónde estamos, dónde está nuestro sistema solar, dónde está la Tierra, cuáles son todas estas cosas que suceden en torno y que normalmente llevan a pláticas muy profundas e interesantes. Entonces, es un tema que no es tan fácil abordarlo, pero sí cuando es abordado en temas o en foros ya donde se necesita participación gubernamental, pues bueno, es donde empiezan a converger los puntos de vista y es donde de alguna manera se empieza a detonar esta conversación en favor de y cómo procurar que suceda. Porque cuando hablamos en un tema de gobierno, cuando hablamos de relación interinstitucional, pues forzosamente estás hablando de recursos. Y estás hablando de recursos que el Estado destina para que esto vaya creciendo. Y es ahí donde empiezan los debates en cuanto a si el recurso que se va a invertir para ir buscando conocimiento, para ir generando conocimiento, debe de ser una inversión o es un gasto visto para otros, o que no debe estar priorizado y que hay que priorizar lo que sucede, hablando en concreto en nuestro país, en otros estados donde se necesita inyectar para combatir la brecha que tenemos tan grande de esta desigualdad. Entonces, es un tema complejo, es un tema controversial, pero lo importante es que vamos avanzando, que estamos en una agenda que está impuesta y que hoy, déjame compartirte, de hecho, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada presidenta Maribel Solís, se ha venido empujando mucho el tema espacial, al grado al que estamos trabajando de manera conjunta, y lo digo de manera conjunta porque somos muchos los actores que estamos ahí, para hacer modificaciones al artículo 2873 y poder contemplar el concepto de espacio ultraterrestre en nuestra Constitución, que eso nos daría la pauta para empezar a generar una serie de leyes, de reglamentos. ¿Por qué no empezar a abrir este espacio para que haya inversión? En fin, es uno de los tantos pasos que necesitamos para que el camino jurídico pues vaya cimentando lo que se necesita en todo punto. Uno es el Estado de Derecho y el otro inmediato es confianza y certidumbre, es garantizar que lo que suceda esté contemplado en un marco jurídico, que es lo que estamos buscando. Pues excelente, de verdad que nos das una perspectiva amplia de lo que el gobierno federal en materia espacial está pues, prefigurando, porque esto no es algo que se puede hacer de un día para otro. Yo he visto estos eventos en los que has participado, justamente el que organizó la Cámara de Diputados, y próximamente va a haber uno con la Cámara de Senadores en el tema de México Conectado. Me invitaron a ser ponente. Entonces, estoy muy metido en esto, conozco perfectamente a la gente yo fui su consultor externo de ellos, sigo trabajando con ellos en algunas cosas, pero creo que de verdad es muy halagador y veo con mucho beneplácito que gente tan joven como tú traiga ese empuje, esas ideas brillantes, y sobre todo con el background que tú traes. De verdad, mi admiración, mi respeto, estimado doctor López Casarín. Creo que estamos en buenas manos en el sector espacial, lo digo sin ninguna presunción. Creo que estás haciendo una excelente labor, y pues creo que por el momento nos vamos a ir a una breve pausa, pero regresando quisiera que abordáramos el tema de las iniciativas internacionales. Entonces, perfecto, con todo el gusto. Vamos rápidamente a una pausa breve.
Buenas tardes, amigos. Pues ya estamos de vuelta aquí con el doctor Javier López Casarín. En este segundo bloque, él nos va a hablar de dos aspectos importantes en la labor de la Cancillería en materia espacial, y uno de ellos son las iniciativas internacionales. El primero de ellos, le vamos a pedir que nos hable un poquito acerca de ALCE, una iniciativa que el canciller Marcelo Ebrard emprendió de manera conjunta con Argentina, y lo cual, pues evidentemente le da ciertas características en este liderazgo en la región, a México y Argentina, por supuesto. Entonces, creo que la integración de la agencia es un viejo anhelo en toda la región, en la Conferencia Espacial de las Américas, desde San Francisco de Quito en la quinta conferencia, luego en la sexta, aquí en México se le dio también importancia a la necesidad de configurar una agencia regional, de construir o fabricar un satélite latinoamericano, y la verdad, en lo personal, yo que he estado en estos asuntos, me congratulo mucho con que este gobierno y el canciller Ebrard y el doctor López Casarín estén trabajando arduamente en estas cuestiones que son fundamentales y vitales para el desarrollo espacial de México. Entonces, por favor, doctor, háblanos un poquito de ALCE. Después te pediré que nos des tu posición respecto de otro tema que es más legal. A lo mejor tienes un poquito de información, si no, tú nos dirás, y pues nos concentramos en ALCE. Adelante, por favor. Bueno, muy acertado lo que estás comentando, y aquí yo invitaría a que pensáramos los que estamos ahorita presentes, a reflexionar un poquito del por qué la necesidad de retomar esta idea que, como bien mencionas, ha sido puesta en años anteriores en diferentes foros y con diferentes argumentos, y que lamentablemente por razones de tiempo o de puntos de vista no se había materializado. Sin embargo, ahora, al México presidir lo que es la CELAC, lleva a la presidencia pro tempore, el canciller Marcelo Ebrard incluyó dentro del plan de trabajo dos conceptos muy profundos, y que son dos palabras que contemplan y que engloban demasiado. Una de ellas es el espacio y el otro es la innovación. Entonces, dentro del plan de trabajo presentado el año pasado, en 2020, ante esta presidencia pro tempore, que por cierto, un estupendo trabajo, ahorita mencionabas actores, no puedo dejar a un lado a dos personas clave en esto. Por supuesto, es el subsecretario Max Reyes y el director general Efraín Guadarrama, el director general de organismos y mecanismos regionales americanos de la misma subsecretaría, y que ha sido un trabajo conjunto para poder liderar este esfuerzo. Bien lo mencionas, es la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE. ¿Qué es lo que pretende? ¿O por qué tendríamos que enfocarnos en este esfuerzo? Bueno, primero, entender que como región, y vamos sumando, tenemos los mismos retos y compartimos, o más bien, vamos concluyendo que nuestros retos son similares, nuestros problemas son similares, y que transitamos con muchos beneficios. Entonces, ¿por qué no? Lo que hay detrás, como veníamos platicando, es perseguir el conocimiento, cómo vamos creciendo nuestro conocimiento, cómo vamos empujando la frontera del conocimiento para procesarla en favor nuestro. Entonces, cuando entendemos que como región compartimos estos retos, compartimos estos problemas, desigualdades, pero también ventajas, también optimismo, pues empiezan estas ideas a tomar sentido. Estas ideas que, como bien lo mencionabas, llevan años puestas en la mesa, es decir, bueno, ¿por qué no ahora? Pues vamos tomando ese liderazgo y arrancamos el concepto de ALCE. Bueno, unos preguntarán, ¿pero para qué? Bueno, hablábamos al principio de la observación de la Tierra. Hablamos en ser eficientes. Como lo saben, cada vez que recurrimos a solicitar información a las otras agencias, a los sectores privados, para que a través de sus satélites nos compartan información, podemos ver que se va replicando el gasto en las diferentes instituciones y en el mismo sector privado. Entonces, de repente te das cuenta que todos los países tenemos una fuente de ingreso importante que se destina ¿para qué? Pues para recibir esa información. Entonces, de repente, el decir, tenemos recursos que ya están ejercidos, pues que podrían ser destinados ¿para qué? Para tener nuestra propia agencia. Y bueno, y ahora el siguiente paso es cómo se hace jurídicamente, y luego el siguiente paso es cómo vamos a colaborar. Entonces, es un trabajo permanente que va a ir sumando a los demás países de la región, y la región es pues América Latina y el Caribe. Como bien mencionabas, inicia México con Argentina, la intención es pues la pinza empieza a cerrarse y vamos
agrupando diferentes países con sus agendas, porque por supuesto cada país tiene su agenda internacional que hay que ir respetando, pero que también tenemos que ir empatando. Entonces nace esta iniciativa, se viene empujando y se está trabajando hoy en el primer proyecto, porque a fin de cuentas lo que hace que las cosas sucedan, lo que hace que una idea, un proyecto se convierta en realidad, es aterrizar esa idea, aterrizar ese proyecto y generar de algo intangible a algo tangible. Entonces vamos trabajando en esa parte, vamos trabajando en las reglas, pero bueno, el primer punto o el primer proyecto que es realizable, que se viene trabajando ahorita, es la creación del primer nanosatélite. Entonces el primer nanosatélite pues va a ser para observación de la Tierra y se está trabajando ya con él. Esperamos que poderlo poner en órbita pues a finales de este año. Es una meta que nos hemos puesto desde la Cancillería mexicana como un reto complejo, sin duda, ambicioso también, porque pues ha sido conseguir los recursos, ha sido ir sumando lo que te platicaba en cuanto a las agendas, pero que dijimos es un reto que podemos presentar como México, es decir, señores, aquí está, se presentó, le estamos dando forma y aquí tenemos nuestro primer nanosatélite. Que bueno, para el mes de septiembre, pues tendremos la cumbre a través de CELAC, donde se va a hablar de la agenda espacial. Entonces, esto es lo que se está trabajando. Hemos venido trabajando también, basta decirlo y ponerlo en la mesa, hemos tenido acercamiento con la Agencia Espacial Europea. ¿Por qué? Pues porque ellos ya pasaron por eso. ¿Qué pasa cuando tú de repente estás juntando diferentes mentes, diferentes puntos de vista, diferentes agendas de países? Y entonces, ¿cómo estos tropiezos que ellos ya vivieron nos pueden ir compartiendo sus experiencias para evitar lo negativo y enfocarnos en lo positivo? Hemos venido trabajando con ellos. La iniciativa ha sido ampliamente aplaudida por las diferentes agencias espaciales internacionales. Hemos tenido contacto por supuesto, con la NASA, con Rusia, con la India, con China, Italia, Francia, en fin. El aplauso es importante porque vale la pena señalarlo, como tú lo sabes y como los que nos están escuchando, el tema espacial tiene una peculiaridad que cuando uno le va encontrando el sentido, es muy alentador y es perseguir el conocimiento en favor de la humanidad. Entonces, de repente, velos que pudieran existir en temas políticos o en temas de alguna percepción o alguna inclinación de punto de vista, se hacen a un lado. Y las personas que estamos como actores en este tema, pues realmente estamos en cómo vamos a hacer un bien común. Entonces, de repente cambia y las conversaciones son muy ricas. Entonces, ha sido muy aplaudido este liderazgo que México está imprimiendo, ha sido muy bien recibido que Argentina haya estado y que los demás países que se han venido sumando, pues siempre con una acción propositiva para cómo ir creciendo. Entonces, ALCE es un proyecto ambicioso que emerge de México, que estamos formalizando, que es un trabajo permanente, donde, como bien mencionábamos anteriormente, pues es un trabajo que para México merece una ruta institucional, donde se están sumando también otras secretarías, entonces, pero también el tema académico. Entonces, va creciendo este proyecto y espero yo poder tener en breve esa confirmación donde podríamos poner en órbita nuestro nanosatélite. Entonces, es padrísimo ir pensando en hasta dónde podríamos llegar con esta iniciativa. Sí, definitivamente, yo creo que hay mucho camino por recorrer. Para mí, en lo personal, y luego de haber trabajado tanto tiempo en Cancillería y ahora ver que esto está representando esos niveles, la verdad es que me gratifica mucho en el sentido de ver que se pueden construir todavía muchas cosas. El llevar simplemente el tema, yo te lo confieso, personalmente ni siquiera lo hubiera podido soñar. Tú hablabas de la nobleza del tema porque es muy técnico y de su separación de los temas políticos, pero ver que ustedes lo hayan llevado al máximo órgano de concertación política, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y de verdad, eso, claro. Ese es el mayor de los logros que se apunta a esta administración. Personalmente, el canciller y tú, todo el equipo que está detrás de ello, yo lo felicito.
yo no lo hubiera enseñado. Lo más que hizo fue organizar la Sexta Conferencia Espacial de las Américas, apoyar la creación de la agencia, organizar el segundo foro de consulta para la creación. En fin, hicimos mucho ruido en su momento, pero como Cancillería, por supuesto, pero de verdad lo celebro mucho que ustedes estén en este nivel. Por supuesto, cuentan con todo mi apoyo y experiencia que ya recorrí, lo acabas de decir. Adelante, muchas gracias. Lo que se necesite, cuentan conmigo como mexicano comprometido, y pues ahí estaremos apoyando estos esfuerzos. Quiero decir que en el ámbito privado, pues también hay misiones ya, no sé si tengas conocimiento de LATCOSMOS. Yo trabajo con ellos en algunos proyectos, y LATCOSMOS es precisamente la parte privada donde ya se lanza una misión, no sé si a finales de este año o el que sigue, pero es una misión totalmente privada con Blue Origin y la EXA, que es la Agencia Civil Ecuatoriana del Espacio, y obviamente otros agentes, y con ellos colaboro también, pero definitivamente creo que el hecho de que el sector privado esté dando un paso significativo, pues no deja que en algún momento confluyan los esfuerzos privados y gubernamentales. Entonces creo que lo que ustedes están haciendo va a dar pie para muchas cosas. Veo frecuentemente que se suman más y más agencias, lo cual me llena de mucha emoción, la verdad, lo confieso. Y ver simplemente que la Agencia Espacial Mexicana está trabajando decididamente en estos asuntos, pues yo lo personal lo celebro. Entonces, este tema de la ALCE, creo que está en ciernes, está en proceso de configurarse, va a dar muchos resultados positivos, no solo a la sociedad mexicana, sino a toda la región. En el momento en que podamos construir una agenda común regional en materia espacial, estaremos dando un vuelco de 360 grados para impulsar decididamente el sector espacial en la región, y será otro momento, pero yo creo que por el momento ustedes están dando los pasos correctos. No sé si quieras añadir algo en este tema, o pasamos a uno siguiente en las iniciativas internacionales, que en lo personal, a mí y a la comunidad internacional en el tema espacial nos preocupa. El hecho de que el derecho espacial sea insuficiente, esté considerado como obsoleto, y ante las realidades nuevas de que ya las actividades del ser humano en el espacio están ya de alguna manera reconfigurándose con temas tan importantes como el turismo, que es el que está más avanzado, el turismo espacial, por lo menos SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic están, y bueno, también Bigelow Space, también son empresas que ya están verdaderamente consolidadas, entre otras más que vienen detrás, pero el turismo espacial ya es un tema de meses, cuando mucho un año y medio, en el que ya los viajes están ya vendiéndose de manera comercial. Y por otra parte, la minería espacial, para la cual yo en lo personal sí pienso que falta un poco más. En semanas posteriores entrevistaré a un experto en minería espacial, en español, un académico que es muy reputado en la materia. Y bueno, pero creo que son temas en los que sí hay preocupación en la comunidad espacial internacional. Personalmente, específicamente, en los expertos que conocen en la materia y que ven con preocupación que las leyes nacionales, como la de Estados Unidos y las de algunos europeos, particularmente Luxemburgo, Emiratos Árabes, China, Rusia, pues estén imponiendo sus propios estereotipos legales. Entonces, creo que esa sí es una preocupación. Yo creo que una de las cuestiones en las que México podría incidir, porque lo ha hecho en el pasado, al ser fundador de COPUOS, al impulsar la codificación del derecho internacional, al impulsar iniciativas importantes y tener como una presencia relevante en los ámbitos del espacio, creo que México podría ser un factor importante. Grecia y Bélgica han impulsado una iniciativa para la revitalización, actualización y renovación del derecho internacional. Yo creo que México podría sumarse a este esfuerzo, que es preocupación global. No sé cómo lo veas tú al respecto, si pudieras darnos una posición desde tu cargo totalmente. Hablas de tantos temas que podríamos hablar encantado un café por cada tema, y los ibas mencionando, y tienes toda la razón. En la medida en la que los vas enunciando, pues va haciendo sentido esto que se está detonando en esta conversación. Entonces, hablas de tantos conceptos que invitan a la reflexión. Entonces, comenzaba señalando la incursión del sector privado. Bueno, el sector privado hemos visto que es fundamental en esta participación. Yo creo que este es uno de los tantos ejemplos, o de los pocos ejemplos que podríamos mencionar aquí en el país, donde cuando trabaja en la iniciativa privada,
junto con el gobierno, de repente potencias de alguna manera, de manera exponencial los esfuerzos. Y lo estamos viendo con SpaceX, que es una empresa recientemente formada. Estamos hablando de los principios de este siglo. Entonces, a ver, y de ahí quisiera yo hacer una breve reflexión para que podamos entender la velocidad con la cual nos estamos moviendo y lo que está detonando este concepto del espacio, ¿no? Y podríamos hablar de la existencia de la humanidad en este planeta. Podríamos hablar, hay quien argumenta más de 400,000 años, hay quien puede decir, dependiendo de algún punto de vista religioso, 10,000, 5,000, 2,000 años. Pero ya estamos hablando de miles de años, para no entrar en el debate. Y aquí te va el punto. Es apenas hace 60 años, cuando se da una gran noticia que acabamos de vivir hace algunos días, el pasado 12 de abril, cuando celebramos que el mayor Yuri Gagarin, de quien hemos hablado muchas veces, pues de 27 años, además muy joven él, un piloto, a través de su nave Voskhod, pues orbita la Tierra, ¿no? Hace una circunnavegación que a fin de cuentas vino a cambiar el paradigma del concepto espacial. Y no es, déjame dejarlo así, no es que hayamos ido al espacio, sino que regresó del espacio con vida. Entonces, cuando uno plantea esto, dices, el paso es mayor. Supongamos que, y vámonos a un símil, unos miles de años atrás, cuando los aventureros pues decían, vamos a tomar mi barco y vamos a navegar, vamos a zarpar, vamos a encontrar y a descubrir lo desconocido y vamos a ver qué encontramos. Y de repente no solamente fuiste, sino regresaste. Y entonces empiezas a trazar planos, y entonces empiezas a trazar rutas, y entonces empiezas a trabajar unos nuevos objetivos. Entonces todo esto lo empezamos a ver apenas hace 60 años. Esas son las reflexiones importantes que hay que ver en una línea de tiempo para decir, nuestros padres son aquellos que han empezado a ver esto y nosotros vamos en una segunda y tercera generación para ver lo que estamos concretando. Entonces, cuando nos ponemos en esa ruta de tiempo, cuando empezamos a ver que apenas a principios de este siglo, empresas como SpaceX empiezan a ser actores importantes, pues de repente dices, sí, el sector privado tiene una relevancia en esta ruta, en esta aventura que estamos transitando. Y otro tema que mencionabas de las empresas mexicanas, déjame comentarte de una que se llama Space AI, que recientemente tuvo un lanzamiento y que está siendo muy agresiva también para poner la agenda en México. Pues lo que ellos han hecho es, pues propusieron el uso estándar de un CubeSat, y que ha venido trabajando con tecnología mexicana, 100% mexicana desarrollada, para participar y decir, señores, aquí lo podemos hacer para presentar un modelo que ya fue probado en la Estación Espacial Internacional para poder generar una nueva manera de conectividad. Entonces, de repente empieza a ver, ahorita mencionabas a una, que hay otra, que sí hay actores del sector privado que están preocupados en cómo mejorar la calidad de vida de los mexicanos. ¿A través de qué? Pues a través de diferentes propuestas. Entonces, vamos abordando estos diferentes temas que tienes, que sin lugar a dudas son y pueden ser amplísimos, y que vale la pena invitarlos a que charlen y que tomen un café para que nos compartan, yo creo, la vida o la ruta del sector privado, de estas personas que deciden invertir su capital, su talento, su conocimiento en la búsqueda del conocimiento, y que nos platiquen cuáles son los retos, porque también mencionabas ahorita qué va a suceder con el derecho internacional, qué sucede con estas agendas que también van a ser impuestas por estas potencias que están buscando pues imponer de alguna manera las reglas del juego. Entonces tenemos que participar. México es un actor y un activo en el multilateralismo, entonces ¿por qué no estar ya también ahí protegiendo como somos parte del Tratado de la Luna, pero también con una visión hacia futuro, es decir, qué es lo que vamos a poder buscar, cómo cuidamos, cómo preservamos y cómo fomentamos la búsqueda del conocimiento y de este sector? Entonces,
son temas que realmente merecen su atención, porque México es un actor y ha sido líder desde hace mucho tiempo y siempre estando presente. Hoy más que nunca estamos reforzando ese multilateralismo, hoy más que nunca tenemos que estar presentando este concepto de derecho espacial, por supuesto el derecho internacional, por supuesto viendo hacia el futuro, y cómo protegemos el presente viendo hacia el futuro, o a la inversa también, que es una ecuación interesante cuando dices cómo vemos el futuro protegiendo ahorita el presente. Entonces es interesante cómo lo vas planteando, invita a una reflexión profunda, pero sí hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, cada vez que hablamos del espacio, todos estos componentes que van formando este aspecto, este sector. Pues de verdad que muy interesante que tú como funcionario de gobierno tengas clara la ruta. Eso a los ciudadanos de a pie como un servidor pues nos tranquiliza, nos deja bastante con un buen sabor de boca, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro la Cancillería demostrará sus capacidades, lo ha hecho desde siempre, y en este tema en particular del derecho espacial, pues, seguramente se sumará a los esfuerzos que ya existen. Yo mencionaba el de Grecia y de Bélgica, que son dos países que están impulsando la renovación y actualización del derecho en el marco del nuevo desarrollo tecnológico que nos impone nuevas realidades y que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de actualizar el derecho. Pero bueno, vamos a una segunda pausa para después retomar los temas que tenemos en agenda, y pues por el momento vamos a... Si me permites, antes de la pausa, para dejar algo Adelante. en la mente y a reflexionar, sería, ¿por qué no empezamos a pensar en lo que vamos a detonar en nuestro país o lo que podemos detonar en nuestro país? No solamente estoy hablando de, como tú bien mencionabas al principio, de la incursión del sector privado, sino todo lo que se puede desdoblar. Ahora, ¿por qué no pensar en el privilegio que tenemos de nuestra posición geográfica y decir, México puede aspirar hasta tener una plataforma de lanzamiento? ¿Por qué no? ¿Por qué no de repente empezar a decir, desde aquí podemos generar una nueva industria que es lanzamiento de cohetes espaciales y la creación, que ya tenemos diferentes clústeres espaciales asentados en el país, aeroespaciales, pero por supuesto es impulsar el tema espacial? Entonces de repente, ¿y por qué no, si lo tenemos, como ya hay algunos proyectos, un proyecto importante que se pueda complementar en la península de Yucatán, por ejemplo, o Baja California, y que se complemente con una estación submarina? Entonces, de repente, cuando podemos a pensar, decimos, ¿qué nos gustaría que suceda en el país? Yo dejaría esto para la pausa y decir a quien nos esté escuchando, ¿dónde veríamos a México y cómo veríamos a México participando como actor importante, relevante en esto que es el sector espacial? Estupendo, pues vamos a la pausa, regresamos y retomamos esto que justamente era tema del tercer bloque. Muchas gracias por introducirlo. Vamos a la pausa. Bien, amigos, pues estamos de regreso con esta interesante charla con nuestro amigo el doctor Javier López Casarín, un experto del conocimiento y la innovación, y quien afortunadamente está haciendo una excelente labor en la Cancillería mexicana, que es la que se encarga de articular la posición de México en el exterior, en las múltiples materias en las que México interactúa con el mundo, pero en este caso en particular con los temas del espacio, que evidentemente pues agrupan a las instancias de gobierno más importantes, como pueden ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus órganos desconcentrados. Entre ellos destaca la Agencia Espacial Mexicana, Telecom, que tiene a su cargo el sistema satelital mexicano, en fin, entre muchas otras entidades de gobierno que son usuarios de imágenes espaciales y que tienen que ver con las cuestiones del espacio. Pues bien, para introducir el tercer bloque que tú ya nos hiciste favor un poco de hablar, yo quisiera dirigir esa reflexión que hacías al final de lo que México puede lograr, y qué bueno que lo digas porque es una realidad. No se sabe porque pues son empresarios que están enfilando ya sus baterías hacia ese tipo de proyectos. Personalmente yo como consultor tengo conocimiento ya de Baja California, no de la península de Yucatán, aunque está en el entorno, en el ambiente, la posibilidad, y las estaciones submarinas también de preparación de astronautas también ya están por ahí perfilándose. Pues sí existen ya algunas iniciativas ahí en esos sectores,
Y yo te pediría que desde tu particular perspectiva nos dijeras cuál es el papel que México jugará en el futuro inmediato en la región y a nivel global. ¿Cómo ves, cómo perfilas a México en los próximos 5 y 15 años, por ejemplo? En materia espacial, por supuesto. Qué interesante pregunta. Retomo cómo comienzas y mencionabas la palabra innovación, que en un principio lo comentamos como en la presidencia pro tempore de México en CELAC, imprimen el plan de trabajo y hablábamos del concepto de espacio, hablamos del concepto de innovación. Innovación, yo sostengo la tesis de que es un motor de las economías. A fin de cuentas, te haces en una reflexión sencilla, tener el conocimiento y el entendimiento de lo que está sucediendo en el presente, cuáles son los retos, cuáles son las ventajas, cuáles son las oportunidades, qué hay que hacer, cómo te tienes que preparar para trazar estos trabajos, pero siempre también con una visión a futuro, que ahorita mencionas, ¿dónde vería México en los próximos 15 años? Y eso es una reflexión importante porque nos podría llevar a decir, ¿dónde veo a México o cómo lo veo en el 2030 y cómo lo veo en el 2050? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque lo digo, espero que los que estemos escuchando estemos siendo actores para que esa agenda se vuelva una realidad. ¿Cómo lo veo? Primero, ¿por qué innovación y por qué vinculada con el espacio? Estamos entendiendo que nuestro país y el mundo está cambiando, que siempre cuando habla uno de innovación, de repente viene la reflexión o el comentario inmediato en cuanto a la tecnología, que ojo, también quiero enfatizar que innovación no necesariamente es tecnología, sin embargo es una rama importante. ¿Qué sucede con estos empleos que van a desaparecer? Pero yo lo que les digo es, enfoquémonos no en los que van a desaparecer, sino en los que tenemos que crear. Y esto quiero ir orientando la respuesta a la pregunta que tú me haces. Si nosotros vamos entendiendo que hay empleos que vamos a ir desapareciendo o que van a ir desapareciendo por las automatizaciones, por la cantidad de robots. Hoy hay millones de robots que están trabajando desde operaciones, me refiero quirúrgicas en hospitales, hasta en temas de conectividad, en fin. Es otro tema que me apasiona mucho, pero bueno, ya están aquí, ya es una parte de nuestro presente, ya es una parte de nuestro día a día. Entonces, ¿por qué no empezar a invertir? Y ojo con la palabra invertir, porque a mí me gusta hablar cuando estamos viendo hacia un futuro, cuando hay inversión, no hay gasto, es inversión y hay que ver cómo lo logramos. Entonces, en el momento que nos ponemos en esta ruta del futuro, tenemos que entender que son pocos los participantes, son pocos países los que realmente están en esta ruta. Entonces, ¿por qué no sumarnos a esta ruta y decir, muy bien, cuáles son los empleos que van a crearse? ¿Cuáles son las oportunidades que debemos de detonar para que haya inversión en nuestro país? ¿Cómo le hacemos para que las universidades empiecen a empujar los temas vinculados con el espacio? Porque no solamente son ingenierías, hay muchos tantos que se van a ir desdoblando. Entonces, la reflexión es importante, es dónde veo a México o dónde debemos de ver a México. Yo creo que la respuesta debe ser contundente y es siendo un actor mundial, siendo un líder en la región, siendo voz, siendo un defensor de alguna manera de estos conceptos que veníamos hablando en el pasado en cuanto a las agendas que van a traer otros países y que México tiene que, como siempre ha sido su papel, velar por unos intereses, pero también siendo partícipe en la construcción de nuevas tecnologías, siendo impulsor de este sector, creador de nuevos empleos, atraer inversión, no solamente en estos clústeres de los cuales ya hablamos que ya están sentados, pero en estas reflexiones que hablábamos de lo tanto que puede llegar a crecer el país. Entonces, México tiene que entender que tiene que tomar ese rol y tomarlo con seriedad. Decir, el sector privado estamos viendo que ya lo está haciendo, creo que como el sector público se está haciendo, es un trabajo donde no solamente, bien mencionabas, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el secretario Arganis ha hecho un gran trabajo empujando esta agenda, está la Agencia Espacial Mexicana, está la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados, está el Senado, está la NUYES.
está la NUYES a través de sus diferentes universidades que la integran. Entonces, cuando de repente te das cuenta que hay actores que han venido trabajando, pues bueno, es un esfuerzo conjunto donde sí hay una visión donde México en el 2030 tiene que ser este actor. Simplemente es ponernos a trabajar como ya lo venimos haciendo, y creo que en el 2030 poder voltear para atrás y decir, el trabajo que se ha venido haciendo ha valido la pena, porque somos de este selecto grupo del mundo, digamos un 10%, de tener una agenda espacial internacional de colaboración, de cooperación, de compartir conocimiento, de compartir tecnología, de compartir experiencias, de preparar nuevas generaciones, de incluir temas tan importantes como puede ser el rol de la mujer en esta agenda espacial, buscando empatía, buscando equidad, buscando cómo resolver los grandes retos en esta disparidad que vivimos, pero que también tenemos la capacidad de ver hacia el futuro y sumarlo. Entonces, veo a México como un actor relevante. Creo que el 2030 es un buen punto para medirnos, para decir qué hicimos en esta década, si lo hemos venido haciendo, o cómo mejoramos, o cómo invertimos, o cómo invertimos más, y que el 2050 sea otra historia. Pues definitivamente coincido contigo en ese horizonte, un 2030 más enfocado, más ¿sí? con mayores logros para la economía mexicana en el sector espacial, porque además, como tú bien lo dijiste, es un logro de conjunto de todas las entidades y autoridades concernidas en el país. En este caso, pues estaríamos hablando no solamente de la SCT, sino de la Secretaría de Economía, de México y de todos estos actores que de alguna manera pues tienen que influir en la generación del ecosistema espacial en México. Entonces, definitivamente yo lo veo, como tú lo ves, coincido absolutamente en tu percepción. Me da gusto que se estén vislumbrando ya desde ahora esas posibilidades. Pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Te voy a pedir que en 2-3 minutos máximo te despidas de nuestra audiencia. Si gustas dar algún mensaje, es el momento de que lo digas. Pues te agradezco mucho este cafecito, la charla, y sobre todo compartir con tu auditorio esta reflexión, porque a fin de cuentas creo que lo que se busca detonar es una conversación que gira en torno al sector espacial, que podamos incidir en las diferentes mesas de aquellos que nos escuchan y que son parte en que se detone una conversación que construye y que podamos imprimir en la agenda de nuestro país el concepto espacial. Seremos los actores, seremos los agentes de cambio, los que le empujemos, y la manera en la que crece es cuando hay más participantes, cuando además lo interesante es cuando hay diferentes puntos de vista, cuando nos vamos a encontrar con quien diga sí, con quien diga no, y quien lo apoye de una manera y quien lo apoye de otra, porque a fin de cuentas lo que vamos a buscar es un consenso y es ver cómo hacemos que las cosas sucedan, cómo logramos integrar al sector privado, al sector académico, al sector gubernamental, al de la sociedad civil, en fin, cómo hacemos que todos vayamos trabajando en un sector que tiene mucho por delante, que apenas estamos comenzando a verlo, que es un espacio para demostrar la creatividad que nos ha distinguido a lo largo de los años a los mexicanos, que la pasión por descubrir lo nuevo, la pasión por vivirlo, la pasión por ser parte de, pues vaya de alguna manera incentivando a la parte académica, a los nuevos alumnos, a los profesionistas que ya están en estas rutas, a todos aquellos que les gusta voltear al espacio y mirar las estrellas, al hacerte preguntas y decir qué hay allá afuera y qué sucede, a despertar la creatividad, la imaginación. Entonces, este es un tema que apasiona, este es un tema que si lo vamos abordando, si lo vamos contagiando a las nuevas generaciones, pero también a los profesionistas de ahorita, para detonar cómo ir resolviendo temas, me parece que es un espacio positivo, propositivo y ante todo con mucho entusiasmo. Entonces, ¿qué diría yo? Pues provoquemos esta comunicación, provoquemos esta conversación. Yo invitaría a los que están escuchando que lo hagan el día de mañana con compañeros, con profesionistas, en la casa, quien tiene hijos, con los hijos, con los padres, es decir, ¿qué opinas cuando volteamos al cielo? Hay que retomar
esta metáfora que normalmente digo, dejemos de estar viendo para abajo nuestro teléfono y estar enganchados, y volvamos a ver a las estrellas, vamos a ver qué es lo que nos detona en nuestra mente, qué pasa cuando veo, qué pasa, o cómo me entusiasmo cuando de repente puedo ver una estrella fugaz, qué pasa, cómo me emociono, y luego alguien se voltea y, ¿la viste? Bueno, es compartir eso. Entonces ese entusiasmo hay que volverlo a retomar, hay que voltear a ver de nuevo al espacio, hay que volvernos a hacer estas preguntas que hacen que el conocimiento suceda. Pues magnífico, de verdad que justamente me das pie, digo, me encantó esta parte final donde invitas a niños y jóvenes a dejar el celular y a mirar hacia el espacio. Me encanta porque justamente al final de la transmisión siempre introducimos al siguiente invitado, y en esta ocasión no voy a poder hacerlo porque es una sorpresa para nuestros niños mexicanos, niños y no tan niños, jóvenes, que es una persona que todo el mundo admira, pues no lo voy a decir, pero es una gran sorpresa del Día del Niño para nuestros invitados. ¡Qué alegría! Pues muchas gracias, doctor Javier López Casarín, un placer haberte tenido, estimado. Esperamos no sea la primera, nos mantenemos en contacto. Y con todo el gusto. Gracias a ti, al auditorio.